y lo primero que me dice es, ¿te quieres casar conmigo? Después de 10 años. Teníamos ¿Hubo claro. alguna bandera roja en aquella? En ese momento sí, pero yo no la vi. Lo interesante, yo nunca lo dejé de amar y él tampoco. Y dijo, me doy miedo, ayúdame. Él se sentía una carga. Él decía, sin mí van a estar mejor. Los testimonios que aparecen en este programa su objetivo es estrictamente educativo y documental. Y sobre todo prevenir que tú vivas, al menos sufras, porque hay que vivir unas situaciones tan duras como las que viviste, Marcela, y bueno, pues es una historia, como todas las que vienen aquí, de un testimonio de superación. Marce, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí. Y tu historia es una historia de amor de estas de telenovela, ¿eh? De libro, dices. De libro, bueno, de telenovela, porque es que además te lo imaginas. Entonces, yo lo voy a enmarcar un poco. Resulta que, pues, había un señor en un hospital en Guanajuato, ¿era? En León. En León. En León, que le llamaban el paciente alemán, ¿verdad? Húngaro. Bueno, primero no sabían que era húngaro, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. O sea, era un paciente que no sabían que estaba muy mal y pues no sabían en el idioma que hablaba. Exacto. Y había aparecido ahí, ¿por qué? Porque él viene de Hungría, viene escapando un poco de la, pues de la historia familiar que tenía un poco disfuncional. No conocía como la amistad sincera, no conocía el amor de familia como tal. Tenía familia, obviamente, pero había sido muy disfuncional. Y un amigo le dice, vete de viaje para que se te olvide todo eso y yo te pago el viaje a donde tú quieras. Y literal agarran el globo terráqueo, apuntaron el dedo y salió México. San Miguel de Allende. Y él se viene solo con esta depresión y pues intenta quitarse la vida en septiembre. Lo trasladan al hospital regional en León. ¿Por qué? No sé, porque en Dolores hay otro. Porque así es el destino. Entonces, de repente, tu hermana, o sea, se dan cuenta que el paciente no habla alemán, pero que habla húngaro. Y entonces tu hermana, que es actriz y además estudió húngaro, se pone a hablar con él y ¿qué pasa? A él se le abrieron sus ojos azules así, como diciendo, ¿cómo aquí en esta ciudad alguien me entiende y alguien habla mi idioma? Y yo fui con mi hermana porque ella tenía 17 años y decía, me da como miedito, ¿qué me voy a encontrar? No sé. Y mi hermana y yo nos llevamos 6 años, entonces dijo, acompáñame. Y de verdad, Silvia, cuando yo lo vi en esa cama, tan mal, nuestras miradas se cruzaron y fue así de, algo sentí, o sea, algo muy extraño sentí y nos enganchamos, o sea, literal empezamos a ayudarlo. ¿Por qué lo ayudábamos? Porque necesitaba ayuda, no por otra cosa. Entonces, ¿tu hermana se va? Mi hermana se viene aquí a la Ciudad de México porque ella ya empezaba su carrera de actriz, tenía que empezar con ensayos de su obra de teatro. Y yo me quedo, pues literal a cargo de él, sin hablar el idioma, con un diccionario que mi hermana trajo de Hungría, y así, literal. Sí. Y entonces le estuviste cuidando ¿durante cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses, el paciente húngaro. Ahora sabíamos que era llegaba húngaro. Marce, lo cuidaba, intercambiaban sonrisas. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Sí, él tuvo muchos ángeles aquí porque pues no tenía dónde quedarse, había que recuperarse en algún lugar. Estuvo viviendo en una iglesia, los padres de una iglesia le dieron hospedaje, pero literalmente estaba en mi casa. O sea, nos íbamos todo el día a mi casa, salíamos, íbamos, pero sabíamos que se tenía que recuperar en su país porque pues aquí nos iba a salir muy caro. Él le tuvieron que hacer una traqueostomía y pues había que operarlo más veces para que estuviera bien y pues en su país le iba a salir gratis. A mí aquí me iba a salir pues caro, ¿no? Entonces, pues fue esas decisiones de
te vas y no sé si te vuelvo a ver. Qué duro, ¿no? Sí, no sé si te vuelvo a ver. Y entonces después, ¿qué pasaron? ¿Días, meses, años? Años. Pasaron, yo creo que de que se fue a que yo volví a saber de él, 8 años. 8 años. 8 años. Sí, que pero yo ni una mendiga carta te mandó. No, porque él estuvo en un hospital recuperándose. Su mamá no hablaba más que húngaro y yo no hablaba húngaro. Mi hermana ya no estaba en León. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos? No había Facebook, no había Messenger. ¿Pero ni una carta en esos 8 años? No, nada. Ah, yo lo hubiera reclamado. Oye, que fui tu enfermera, una cartita por Navidad. Después empecé a recibir postales porque él aprendió, o más bien él dice que yo le enseñé el que se puede ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Porque él cuando se recuperó y todo me decía, ¿por qué me ayudas? O sea, ¿qué quieres de mí? Y yo, ¿necesitas ayuda? ¿No conoces a nadie aquí? Yo te puedo ayudar, aquí estoy, ¿no? Y eso fue como un clic en su corazón que dijo, yo quiero hacer lo mismo. Y se inscribió en una asociación en Londres para ir a ayudar a Sudáfrica en las campañas del SIDA, que en Sudáfrica hay mucho VIH. Sí. Entonces se fue un tiempo y de ahí me empezó a mandar postales. Postales, qué bonito, ¿no? Postales, literal, timbre, escrito a mano y me llegaba a mi ¿Las casa. has guardado? Las he guardado, Qué sí. bonito. Él me contacta supe de él a los 8 años, pero de tener contacto visual otra vez, ahora ya por Facebook, porque ya existía, me buscó por Facebook. Y un día me habla, me marca, y lo primero que me dice es, ¿te quieres casar conmigo? Después de 10 años. 9 años. ¿Así? Así. ¿Te lo dijo en español? Me lo dijo en inglés. Y yo, voy a ser bien sincera, a lo mejor 8 días antes había terminado con una relación y yo dije, Dios, o sea, de verdad, solo lo que quiero es ser feliz. Quiero un hombre que realmente me valore, que quiera estar conmigo, que se enamore de mí por quien soy, porque pues yo era la típica de, es que todos los hombres quisieran estar contigo, pero, o sea, yo no soy suficiente para ti, tú te mereces algo mejor. Siempre ese fue el discurso de mi vida. Y él de buenas a primeras llegó y, ¿te quieres casar conmigo? Y yo dije, no. No. ¿Por qué crees que no? Pues porque no lo conocía, o sea, 10 años antes, sí, pero eran otras circunstancias. Muy bien, yo hubiera hecho lo mismo, porque yo mendigo, no me escribiste los primeros 8 años. Exacto, Claro, o sea, que sí. ya no sé cómo eres ahora, ¿no? Claro. Y fui y le platiqué a mi mamá y me dice, porque él me decía, yo tengo que casarme con mi ángel aquí en la tierra. Y entonces él dijo, de todas formas, si me dices que no, voy a ir a León. Quieras o no quieras, voy a ir a verte. Entonces mi mamá decía, esa frase de mi madre que decía, es que todos los hombres, si estás aquí, tienes muchos años con ellos, no los acabas de conocer y te llevas sorpresas, pues inténtalo. Pues lo mismo que un desconocido, ¿no? Inténtalo, ¿no? O sea, ellos veían, yo creo que una mamá siente, ¿no? Siente cuando haces conexión o cuando es correcto. ¿Cuántas veces no te juntes con esa persona porque es mala? Y tu madre dijo, sí, este hombre sí. ¿En qué momento le dices que si te quieres casar con él? Como, ¿qué será? Como un mes después. ¿Le llamas tú o te llama él? No, él me hablaba diario. Ah. A ver si ya le tenía una respuesta. Y después le digo que sí me quiero casar con él. Y empezamos a preparar la boda, yo aquí y él allá. Yo sin saber si él iba a venir. Uy. Yo le mandaba todo, mira, estos platillos, de lugar, detalle, estos globos de Cantoya. O sea, fue una boda de ensueño. Y él preparándose allá para venir, para dejar su país, para empezar una nueva vida. Entonces, ¿vuela desde Sudáfrica o desde...? Desde Budapest. Desde Budapest. Llega al avión y ¿quién le está esperando? ¿Toda la familia? ¿Tú sola? ¿Cómo es eso? Solo yo. Solo tú, ¿no? Todo el mundo decía, yo voy contigo, por favor, déjame ir. Y yo grabo el momento y lo tenemos registrado. Y les dije, no, voy a ir yo sola. Voy a ir yo sola porque si llega, quiero vivir ese momento al 100 con él.
si no llega, quiero vivir ese momento sola, ¿no? Y obvio llegó. ¿Y cómo fue? Él era muy bromista y ¿sabes qué fue el último que salió del avión? O sea, yo ya decía, ya, no vino. Y finalmente lo vi salir con una maleta y una mochila. Y en mi mente pensaba, toda su vida está ahí. O sea, viene a hacer un cambio de vida conmigo. Y él llegó un 13 de septiembre y nos casamos por el civil el 7 de octubre. Mis papás lo recibieron súper bien, le hicieron una comida de bienvenida, mi familia igual. Él se sentía acogido, lo que él siempre quiso, ¿no? Una familia unida con primos, tíos, sobrinos, papás. A mis papás les decía papás. Se casan, una boda maravillosa, Sí. Y luego se van de luna de miel ¿a dónde? A Cancún. ¿Y qué pasa en Cancún? Fue nuestra honeymoon, porque nosotros llegamos con el huracán y el huracán se fue con nosotros. Oh. Entonces, básicamente no pudimos ver nada. Todo lo que teníamos planeado, pues, se canceló. Es más, nos cerraron las ventanas con las maderitas, así de... Encerraditos todo el rato. Porque era un huracán fuerte. Y iba a ser así. Y bueno. Pues hicieron lo que tuvieron que hacer. Pues sí, a eso íbamos, ¿no? Romántico, ¿verdad? Muy romántico, sí. ¿Cómo fue conocerla ahí? Fue un momento muy... Yo le decía, esta honeymoon, yo siento que es como un presagio de cómo va a ser nuestro matrimonio. Se lo dije ahí, porque había días muy buenos, había días como que, ay, qué onda, ya estamos mucho tiempo juntos, y hubo altas y bajas, pero fue muy bonito conocernos ahí después de casarnos, saber qué era lo que pensaba de mí, yo pensar qué era lo que queríamos juntos, ¿no? Teníamos claro. ¿Hubo una bandera roja en aquella? En ese momento sí, pero yo no la vi. O sea, estábamos en un lugar encerrados y él empezó a beber mucho, como el tercer día. No pasó a mayores, pero bebió mucho. O sea, él no cambió de carácter más que beber, ¿no? Ajá, sí, bebió mucho. Y fue todo. O sea, y de repente se ponía... o sea, empezó como a decir ya al final de nuestra luna de miel, ¿cómo? O sea, ¿cómo venimos hasta acá y no vimos nada? O sea, ya como alterar su carácter. Y yo dije, pues sí, o sea, nos gastamos mucho dinero y no vimos nada y pues así sucedió, ¿no? Pero esos focos rojos que van apareciendo poco a poco y que uno va justificando, porque para todo tenemos justificación, ¿sí o no? Cuando amamos. Sí. Para todo hay justificación cuando amamos y para todo hay pretextos cuando ya dejamos de amar, ¿no? Claro, sí. Acá lo interesante, yo nunca lo dejé de amar y él tampoco. Nunca. ¿Las cosas van bien? Las cosas van muy bien. ¿Tienen un bebé? Un bebé que nos costó trabajo. Nuestro bebé fue por tratamiento. Tuvimos un tratamiento de estimulación ovárica porque no quedábamos embarazados. Él se hizo estudios de espermas y demás, y yo igual. Entonces parecía que el problema era de ambos, y entonces un doctor logró el milagro y tuvimos a nuestro pequeño Dalí. Y fuimos los más felices. O sea, me acuerdo que él le dijo a mi mamá, porque la costumbre es que te vas a la cuarentena con tus papás y eso, y él le dijo a mi mamá, no se preocupe, yo voy a cuidar de mi familia. Necesitamos conocernos como familia desde el principio. Qué bonito, ¿no? Y él se hizo cargo de nosotros 24/7. O sea, en las noches yo no podía amamantar y él se levantaba, tú descansa, tú duerme, yo me voy a ir a trabajar o sea, fue una época tan bonita, muy bonita. O sea, nos disfrutamos muchísimo, los tres juntos. Ahí todo iba súper bien porque era lo que queríamos, lo que más añorábamos. 3 años después de que nos casamos llegó. Llega la pandemia, ¿verdad? Llega la pandemia. Unos meses antes de la pandemia fallece mi papá. Inesperadamente le da un infarto. Para él, mi papá era más que su papá porque a su papá lo conoció a los 7 años. Y una de las cosas que a él, yo digo que le dañó el alma, o sea, tenía un resentimiento muy fuerte porque no se sentía importante para nadie. ¿Por qué? Porque su papá siempre le dijo, ahora sí este cumpleaños voy a ir. Y nunca llegó. Entonces con mi papá encontró ese papá que no tuvo,
porque mi papá lo arropó como un hijo y lo quería muchísimo y lo llevaba para acá y lo presumía, mi güero, y, o sea, él siempre fue muy apegado a mi papá. Muere mi papá y luego viene la pandemia. Obviamente en la pandemia todo mundo tuvo falta de trabajo, ¿no? Tuvo duelos laborales, personales. Muy fuertes. Y él empezó a ponerse triste. O sea, yo lo veía triste. Lo veía de repente agresivón. Lo veía como sin ganas ni hasta ni de comer. Y un día platicando le digo, ¿qué tienes? O sea, quiero saber qué sientes. ¿Por qué estás así? Y me decía, es que no soy suficiente para mi familia. O sea, yo soy el hombre de la casa, tengo que ser el proveedor. Y no lo soy. O sea, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hijo que tiene 6 años, 7, y ve que su mamá trabaja todo el tiempo y yo estoy aquí? Y entonces yo le decía, tu trabajo ahorita es estar aquí porque él tiene clases en línea. Si no estuviera él, porque yo no dejé de trabajar. Tú trabajabas en un museo, ¿verdad? Trabajaba en el museo y pues yo iba, el museo estaba cerrado, pero grabábamos todo y sacábamos cápsulas y todo. Entonces yo sí tenía que ir. Y pues eso empezó como a mermar un poco su estado de ánimo. ¿Seguía viviendo? Dejó de beber cuando nació el bebé, dejó de beber, le bajó mucho, ya nomás era como social, dejó de fumar completamente y yo dije, pues ya le hicimos, ¿no? O sea... Ya dejó de beber, ya no fuma. Vivíamos muy bien, muy felices, muy contentos. Había momentos muy buenos y había momentos no tan buenos, como todo matrimonio, ¿no? ¿Cuáles eran los momentos no tan buenos? Cuando él tenía una obsesión que yo mucho tiempo justifiqué, que era la obsesión a la limpieza. Entonces, si yo dejaba esto aquí no va. O él dejaba algo aquí y esto aquí va, no lo toques. O sea, un TOC, ¿no? Un TOC, sí. Ajá. Trastorno obsesivo compulsivo. Y si no estaba como él decía, se encendía. Y un día hubo un episodio en donde se encendió con mi mamá. Él daba sus terapias de masaje en casa de mi mamá. Y pues había hecho mucho aire, mi mamá tenía cáncer. Y eso detonó un poco un evento violento. No le hizo nada, obviamente, pero alzó la voz y manoteó y mi mamá se asustó mucho. Y ahí en ese momento él, cuando yo llegué a la casa, él me pidió ayuda y dijo, me doy miedo, ayúdame. Entonces le dije, vamos a buscar una terapia. Vamos a buscar una terapia, un psiquiatra o algo. O sea, pero aquí hay un factor importante. Mi situación económica no era la mejor. Y yo digo que las enfermedades mentales son para ricos. Así lo pensé. Los tratamientos, porque todos las padecemos, pero solo es verdad que son carísimos. Carísimo. Entonces yo decía, o pago el psiquiatra, o hago el súper, o pago la colegiatura. ¿Qué hago? Dije, ahorita es el momento de pagar el psiquiatra. O sea, ya comeremos a ver qué. Y algo interesante es que la familia no entendía. Yo le decía a mi mamá, es que él está mal, tiene una enfermedad. Y decía, no, él es agresivo. No, estaba, pues, incluso la agresividad es un síntoma en algunos casos de la depresión. Sí. El cambio de humor, cuando estás enfadado por todo eso, es un síntoma, sobre todo en los hombres. Sí. Y el primer psiquiatra que vimos fue en línea porque era pandemia, entonces no había contacto físico. Entonces fue, pues yo lo veo así, pues hay que darle esto, ¿no? Y él decía, no me siento mejor. No me siento que el tratamiento funciona. Él pensaba que tomándose la pastilla al día siguiente, no. Y esos tratamientos, sabes que 3 semanas, Tarda 4 mucho, semanas empiezan a hacer como efecto, ¿no? Y entonces llega un momento en que pasa algo que es tremendamente traumatizante. Sí, llego fortuitamente a mi casa un día en la mañana después de irme a trabajar y lo encuentro que había intentado quitarse la vida en la casa. Yo no entendía qué estaba pasando porque estábamos en nuestra época muy buena, digo él triste, pero yo digo que para todo hay que verle un lado positivo a las cosas. Y para mí la pandemia
fue un regalo, porque a mí me dio la oportunidad de estar con mi familia 24/7, que nunca había estado, porque pues yo tenía que salir a trabajar, ¿no? Entonces, mi hijo, mi esposo y yo, 24/7 hicimos muchísimas cosas. Para mí fue como la antesala a lo que venía, pero una antesala increíble, porque fuimos realmente una familia que desayunó, comió, cenó, jugó. Todo junto. Todo juntos. Uh-huh. Entonces llegas a la casa, pero está vivo. Está vivo, ¿Y sí. qué haces? De principio yo sentía mucho coraje y decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? La ambulancia nunca llegó, un policía me ayudó a subirlo a la camioneta, me lo llevé al hospital. Y ahí los doctores me decían, no sabemos si va a despertar, viene inconsciente totalmente. Ahí yo tenía una conocida en el hospital y ella me decía, te voy a hablar con la verdad, está muy mal, muy grave. No sabemos si vaya a pasar la noche ese día. Híjole, para mí fue algo, creo que de los peores momentos, el que te digan, está así, y fue porque él lo provocó, ¿no? ¿Por qué no vi esos focos rojos a tiempo? ¿O por qué no hice nada a tiempo? Uno se empieza a justificar y también se empieza a culpar de cosas que no debería. Y bueno, así suceden las cosas y él estuvo en terapia intensiva 7 días. Yo tuve una red de apoyo increíble con mis amigas porque pues yo no tenía el dinero para esto y ellas se movieron y hicieron colectas y con ese dinero yo pude, saliendo él del hospital, pagar un psiquiatra privado con una psicóloga suicidióloga y con un medicamento adecuado, porque el sistema público no lo tiene. No tiene este combo para poder atender estas enfermedades mentales que se le detectó hasta ese momento, cuando tenía toda la vida con él. Le reclamaste, ¿me ibas a dejar sola? Sí. ¿Se lo dijiste? Sí, se lo dije, pero ya cuando se recuperó, le dije, ¿por qué el amor no es suficiente? ¿Y qué te dijo? Y me dijo, es que no se trata de amor, yo te amo y tú eres el amor de mi vida y por algo cambié mi vida. Mi hijo es lo más maravilloso que nos ha pasado, pero es mi cabeza. O sea, no puedo parar mi cabeza. Yo, ojo, que yo entiendo perfectamente lo que tu marido pensaba, ¿eh? Como psicóloga lo entiendo perfectamente, pero me quiero poner del lugar de mucha gente que no llegó a ese momento y perdió a un ser querido. Y no le llegaste a decir, pero entonces si hubieras amado tanto a tu hijo ni lo hubieras intentado, ¿se lo dijiste? No le dije... ¿No pasaste por una fase de enojo como diciendo, ¿cómo maldito nos ibas a dejar? Sí se lo dije, pero no en ese momento, recién salió del hospital. No, ahí me dediqué a ayudarlo. En el trabajo me dieron la oportunidad de tener un home office para no ir al trabajo y estar cuidando en su recuperación. Que ahí también hay una cuestión importante porque en el trabajo yo también vivía todo lo que yo venía arrastrando de la muerte de mi papá, el intento de mi esposo y aparte tenía violencia laboral y era un cúmulo de cosas en mi espalda y en mi mente y que yo decía, ¿qué pesa más? Ahorita pesa más mi familia. Ahora la prioridad era tu marido. Sí, entonces ahí fue donde yo dije, bueno, pues si pierdo el trabajo, lo pierdo, pero no voy a perder a mi marido, ¿no? Y sí se lo llegué a decir después ya cuando lo vi como más estable. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te explicó? Porque yo creo que él nos puede ayudar mucho a entender cuál es la situación de una persona cuando toma esa difícil situación. Sí. Él me decía, no es cuestión de amor, no es por falta de amor, porque yo siento de tu parte todo el amor de siempre, lo he sentido y yo lo siento igual, pero yo ya no quiero, él se sentía una carga. Él decía, sin mí van a estar mejor.
Ese era su pensamiento. O sea, no es la falta de amor, es que sin mí, yo ahora ya soy una carga. Y entonces van a estar mejor sin mí. Mi hijo va a tener un mejor ejemplo. Mi esposa va a tener una vida más tranquila si yo me voy. Eso fue lo que me contestó. Cuando él ya, digamos, bajo tratamiento empieza a estar bien, ¿cómo cambia? Es un tratamiento complicado porque los medicamentos los tienen muy como aletargados, como dormidos mucho tiempo. Mi hijo se acostumbró a verlo en la cama, acostado, dormido, pero lo veía y iba y se acostaba al lado de él y Apu, yo te amo, Apu es papá en húngaro. Y trataba como de arroparlo, pero él no se recuperó al 100. O sea, yo veía su mirada de tristeza y él decía que esos pensamientos recurrentes no se iban, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Claro, y además con una variante que es depresión, que es Ajá. Yo soy un peso para mi familia, soy un peso para mi Sí. familia. O sea, es una obsesión la que tiene de pensar que era alguien que era, era alguien negativo para ustedes, era un peso más que otra cosa. Era un peso, sí. Y entonces yo decidí, junto con su familia y junto con él, porque también lo hablamos con él, que él tenía que regresar a su país a recuperarse. Yo pensaba, hasta escribí como un poemita donde yo le decía que prefería verlo lejos a perderlo físicamente, claro, y enterrarlo. Y entonces él aceptó. O sea, yo dije, a lo mejor tu alma va a estar mejor si ves a tu mamá sanas. Sus amigos le dijeron, vente, te conseguimos trabajo acá, le mandas dinero a tu esposa. O sea, lo que a él le hacía falta, por lo que no se sentía suficiente. Y entonces él decide que, bueno, vamos, me voy a recuperar allá y luego voy a regresar bien, ¿no? O sea, esa era la historia. El cambio de aires, ¿no? El cambio y que obviamente a mí por dentro yo decía, híjole, qué duro, pero tengo que hacerlo porque aquí yo no podía ir a trabajar tranquila porque todo el tiempo estaba pensando, uy, ¿y si se me va? Sí. Entonces fue la mejor decisión que tomamos, pero uno dice, uno propone y Dios dispone, ¿no? Esa vez que intentó quitarse la vida, yo le dije, las cosas no son cuando tú decides, hay un plan y Dios tiene otros planes para ti. Todavía tu hijo está chiquito, nosotros te amamos y queremos que estés aquí. Y él aceptó, me voy a Hungría y las vueltas de la vida son, ¿cómo te diré? Inexplicables. Un domingo estamos pasando un domingo increíble. Fuimos a comer, a desayunar, a jugar béisbol, a andar en bici, ver películas. Mi hijo decía, mamá, qué bonito domingo tuvimos. Y decía, sí, ¿verdad? Bien padre. Estamos cenando juntos. Mi hijo se levanta de la mesa y dice, voy a ver una película, ¿me la pones? Y yo así. Media hora antes de ese suceso, me dice Chava, se llamaba Chava, gracias porque en estos 10 años que he estado contigo he sido una mejor persona. Tú me enseñaste el lado de la vida que no conocía y me diste lo mejor que yo pude haber tenido en la vida y te amo muchísimo. Y me abrazó y me dio un beso y digo, no lo decíamos seguido, pero no así, ¿no? Y yo, ¿por qué me dices eso? Porque me dieron ganas, decía, o sea, te quiero abrazar. Y yo, qué bonito, o sea, fue un bonito domingo, ¿no? Se va mi hijo a ver la tele y yo escucho que empieza a intentar vomitar. Y cuando voy a la cocina, ya le veo los labios morados porque se le atoró un pedazo de salchicha en la garganta. Y yo no pude sacárselo, él me dio 1.90 y yo mido 1.50, entonces
No hubo manera de sacarle el pedazo de salchicha. Él tenía una desviación en la tráquea por la primera vez que intentó quitarse la vida. Entonces, ahí se quedó y murió de asfixia con nosotros en la casa. Luchando por su vida. Uh-huh. Luchando por recuperarse. Luchando por su vida. Uh-huh. Que eso para ti y para su hijo es importantísimo. Sí. Murió luchando. Y murió con nosotros. O sea, yo no dejé que mi hijo lo viera, pero no murió solo. ¿Sí me entiendes? O sea, hubiera sido la historia distinta, ¿no? Fue un shock para mí inexplicable. Les digo que yo me sentía como el monito que pones en el mapa de Google y lo avientas a la mitad de la calle y voltea el monito así como, ¿para dónde me voy a ir? Perdí la memoria de 2 meses después de que muere mi esposo, yo no me acuerdo de nada. Estuve trabajando en... Es normal, ¿eh? Porque cuando tienes un acontecimiento muy traumático, puedes olvidarlo de por vida. A veces hay gente que lo vuelve a recordar después de un sonido, una canción, algo que estuviera vinculado con esos recuerdos, pero hay gente que nunca lo recuerda por el tamaño del trauma. Sí. Sí, no, hay momentos que me llegan flashes así como vagos. Y algo que me atormentaba mucho que yo le decía a Rosy, mi tanatóloga, ¿qué hice con mi hijo esos 2 meses? ¿Quién le dijo cómo murió su papá? ¿Quién estuvo con él? ¿Quién estuvo con él? Estuvo mi mamá, mi hermana, mis amigas. Mis amigas, yo... ¿Cómo se llaman tus amigas? Híjole, es un grupo bien bonito que nos juntamos desde kinder. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Tiene un grupo? Amigas Hasá. Okay. Son Rosy, Coco y Gaby, Éricas, hay muchas Éricas, Mónicas. Somos 15. Y las amo con todo mi corazón porque no me han dejado. Son tu familia. Qué amigotas tan maravillosas. Sí. Y ellas estuvieron ahí conmigo. Me decía Rosy, ¿para qué quieres recordar? Y yo, me atormenta saber que no sé qué pasó con mi hijo. O sea, él tenía 7 años. ¿Qué pasó con él? Él quiso tomar el papel de su papá. Y yo tuve que hablar con él y decirle, ¿sabes qué? No, tú no eres el hombre de la casa. Ese peso no te corresponde a ti. Y él lloraba en la escuela y en mi casa llegaba fuerte, mami, todo va a estar bien. No va a pasar nada. Ellos están en un lugar mejor. Pero obviamente está en terapia. Sí, lloremos juntos. Sí, dediquemos 1 hora al día a recordar los maravillosos momentos de papá. Dediquemos... Llorar es bueno. Sí. Para sanar es importantísimo. Y cuando pierdes a tu marido y a tu papá y los dos están unidos por ese dolor, es bueno llorar. Sí. Y él ahora lo sabe. Y ahora cuando sucede algo así dice, llorar está bien. Aunque seas hombre, llorar está bien. Ahorita es momento de llorar. Marce, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que siempre ves la botella semillena, que tienes una capacidad, aceptas el dolor, pero no te quedas en él. Pero sí creo que es importante, ¿ok?, que lo aceptes y que llores, ¿eh? Sí. Yo te quiero, me gusta que seas tan positiva, pero que sea una positividad abrazando ese duelo sí. que has sufrido, luego esa situación laboral tan difícil que tuviste de maltrato total. Sí. Abraza eso, porque yo creo que tu manera de ver la vida es extraordinaria y sobre todo porque estoy convencida que todo lo que te ha pasado es para algo. Sí. Y que más allá de este programa, que va a servir para ayudar a muchas mujeres, a ti te van a venir muchas cosas buenas.
Porque tienes este filtro de Instagram que filtra la vida a través de un color rosa y te reúnes de gente de tu color. Sí. Sabes, he trabajado mucho en mí, porque yo dije, si quiero que mi hijo esté bien, primero tengo que estar bien yo. No le puedo pedir a él que esté bien si yo no estoy bien. Y a veces hay gente que juzga mucho y decir, ¿por qué estás haciendo esto? Como viéndolo de un lado egoísta, pero necesito buscar yo mi sanación emocional. Tu sanación y tu sentido Exacto. de tu vida. Las cosas pasan para algo. Esto es un sentido muy importante. Sí. O sea, como si antes quiso quitarse la vida, luego luchó por su vida. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que integrar, aceptar y hacer algo con ese aprendizaje para ayudar a otros más. Sí, y esa es la intención. Mi intención es, aquí hay un paréntesis importante porque después de que muere mi esposo, yo no pude vivir ese duelo como debería de haberlo vivido porque estaba viviendo el duelo anticipado de la muerte de mi mamá. Mi mamá tenía un cáncer terminal y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Mi mamá murió hace 8 meses. Y tengo varios duelos inconclusos, pero ese es justo lo que me hace salir y decir, ¿se puede seguir viviendo? Con mucho dolor, sí, porque uno sabe lo que lleva dentro, pero yo quiero que la gente vea que no te debes de caer porque la vida es bien bonita. Quédate un ratito sentada en el suelo, lame tus heridas, que es importante. Pero a la vez, Marce, yo no creo que es casualidad que tengas un círculo de gente que te quiera tanto. No es casualidad que tengas una hermana en los Estados Unidos que lo único que quiere es estar contigo. Sí. Amigas, tuviste un padre y una madre maravillosos. No es casualidad. Marce, muchísimas, muchísimas gracias. Eres un testimonio de vida y sobre todo, por favor, la gente que nos esté escuchando, que esté en una situación parecida, ¿cuáles son tus redes? Instagram y TikTok estoy como Marce Pastor R. Marce Pastor R. Y ahí comparto mi testimonio y lo que a mí me ha funcionado para poder salir, porque se puede. Y te compartía mi frase que la hice mía, no sé si exista, si la haya escrito alguien, pero para mí ahora es vive bien, vive hoy, vive bonito. Vive bonito. Marce, eres un ser humano bonito. Muchas gracias. Gracias, Silvia.